Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas que nos ven desde ahí de su casita. Una vez más, estamos listos para compartir un mensaje más en Casa de Oración Jesucristo es el Camino. Hoy día 30 de abril, día jueves del 2020. Y damos gracias al Señor, hermano, hermana, por su vida, por la vida que usted tiene, por la vida que Dios nos ha regalado, nos ha prestado. Y estamos nuevamente aquí en pie, siguiendo, buscando de la presencia de Dios para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Y hoy, amados hermanos, como día de jueves de estudio, quiero que continuemos hablando de lo que está por acontecer. Hablamos en los dos pasados estudios de el arrebatamiento y quienes se van en el arrebatamiento. Y hoy vamos a abordar un tema igual o más importante, que es la novia y las bodas del Cordero. Amén. Entonces yo le voy a pedir que tome su Biblia, que se acerque su Biblia a usted por ahí para que podamos ir escudriñando la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Yo le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Cierre usted sus ojitos ahí, no se distraiga. Vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso por la oportunidad de un día más de vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. En esta hora te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí, un día más, dando esta palabra tuya, Señor, a mis hermanos, a los hermanos de Casa de Oración Jesucristo es el Camino, y a todos los hermanos y amigos que nos miran desde ahí de su casa. Yo los bendigo sus vidas, su familia, su negocio, su trabajo, su casa, y declaro salvación y vida eterna en sus vidas. Padre, no dejes, Señor, a tu iglesia de lado, que el enemigo no la toque, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú nos guardas, tú nos proteges, Señor. En esta hermosa tarde te pedimos que usted descienda en este lugar y que usted hable, Señor. Hoy reprendemos toda obra de iniquidad del enemigo. Declaramos libertad, sanidad, vida eterna, Padre, restauración en su nombre, Señor. Hoy declaramos liberación, declaramos libertad. Que todo espíritu, Señor, huye en tu presencia, huye de tu presencia. Declaramos que tú eres el Todopoderoso, Señor. Ven, Señor Jesús, en este lugar y llénanos con tu espíritu. Ahí esta palabra que va a ser enviada, que va a ser hablada, Señor, sea para la edificación de tu iglesia, que sea sembrada en buena tierra y que a su tiempo, Señor, germine y dé buenos frutos, papá. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están mirando este video, esta grabación, este mensaje, papá. Ahí donde están, cúbrelos con tu poder y tu sangre preciosa, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos que abras nuestros oídos, que tú, Señor, nos des esa fortaleza, esa sabiduría para comprender tu palabra y podamos saber cuál es tu buena voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos las gracias. Háblanos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y hoy quiero que comencemos haciéndonos esta reflexión. ¿Quién es la novia del Cordero? ¿Quién es la novia? En este estudio, amado hermano, amada hermana, vamos a ver a la luz de la palabra quién es la novia del Cordero. Cuando se habla de la novia es porque habrá una boda. Amén. Y cuando hablamos de esta boda es porque será la unión de Cristo con su iglesia. Es pues la iglesia, la novia del Cordero, quien se unirá al Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Mire, en este tiempo se ha escuchado muchas versiones. Hay una gran controversia de quién es la novia, de quién es la esposa, si es la iglesia o es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero no vamos a entrar en esa controversia, no vamos a entrar en esa discusión. Mi propósito, amado de Dios, es que usted comprenda que la iglesia, es decir, usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús y que nos hemos bautizado en su precioso nombre y hemos lavado nuestras vestiduras en las aguas del bautismo, somos la novia del Cordero.
y somos quienes nos casaremos con nuestro Salvador en las nubes, pues ahí será la unión de Cristo con su iglesia. Y entonces se llevarán a cabo las bodas del Cordero. Por eso necesitamos mantenernos en santidad, porque usted sabe que la palabra del Señor dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Y rápidamente vamos a entrar en materia porque es un poquito largo el estudio. Vaya usted a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso 1. Vamos a leer y vamos a ir entrando en materia para que usted y yo nos demos cuenta y entendamos que la iglesia es la novia del Cordero. Amén. ¿Lo tenemos? Si usted ya lo tiene, glorifique el nombre del Señor. Y vamos a leerlo. Dice así, en el nombre de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí vamos a ir entendiendo varias cosas. Primero, dice que el Señor Jesucristo va a venir, y va a venir por su iglesia, porque dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejemos mover fácilmente de este modo de pensar. Le digo, hermano, he estado escuchando últimamente pastores, gente que se dice ser judíos o ser maestros en la palabra, rabinos o esos famosos que están hoy de moda, que son los mesiánicos. Y mire, hermano, nosotros vamos a centrarnos en la palabra del Señor. Comúnmente, hermano, piensa mucha gente que una boda es una fiesta, donde hay muchos invitados, hay comida, hay bebida, hay gozo y alegría. Pero en realidad, hermano, hermana, la boda es la unión de dos personas. En ocasiones nos dicen o nos han dicho, te invito a una boda. Y comúnmente contestamos, sí, claro que sí, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Pero pocas veces preguntamos quién se casa, porque igual y no conocemos a los novios. Amén. ¿Por qué? Porque quizá nos gusta ir a comer, a convivir, a participar de lo que hay en esa boda. Amén. Pero aquí, amado hermano, lo importante es saber quiénes son los novios. Por esto es igual importante que nosotros sepamos que la iglesia es la novia del Cordero y que nos casaremos con Él inmediatamente después del arrebatamiento. Por eso necesitamos conservar nuestras vestiduras blancas. Amén. Pero vamos a ver a la luz de la palabra quién es, qué dice la palabra de Dios, quién es la novia y será la esposa del Cordero. Vamos rápidamente a segundo libro de Corintios, segunda carta a los Corintios 11:2, por favor. Mire cómo habla nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, a los discípulos, cómo habla el Señor a la iglesia. Mire qué dice, lo tenemos. Dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, ponga mucha atención, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Se da cuenta? Aquí Pablo, usted sabe, amado hermano, amada hermana, que Pablo fue enviado por nuestro Señor Jesucristo a predicar el evangelio a los gentiles. Por eso Pablo dijo esto. Y usted debe de entender, hermano, que la iglesia fuimos desposados como una
virgen para Cristo. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, firmó con su sangre preciosa el nuevo pacto y nos compró con su preciosa sangre y nos desposó. Y ahorita vamos a ir entendiendo qué es el desposorio. Y de esa manera pagó el precio por la iglesia. De esa virgen, de esa iglesia que sería la esposa en un determinado tiempo. Fíjese, amado hermano, amada hermana, vamos a ir estudiando con cuidado la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Fíjese usted que en la antigüedad, en el pueblo de Israel, cuando a un varón le agradaba una mujer, le pedía a los padres que fueran y que la desposaran. O sea, el novio, el que iba a ser el esposo, la desposaba, pagaba una dote para recibir a la esposa después de un determinado tiempo. Se hacía un contrato, pues, un compromiso. Vamos, hermano, al Evangelio de Juan 3:28, por favor. Y vamos a ir entendiendo esto que le estoy hablando. Amén. Juan 3:28, por favor. Cuando lo tenga usted, glorifique el nombre maravilloso de Jesús el Señor. Y dice así: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Todo esto, hermano, hermana, lo dijo Juan el Bautista. Y dijo esto precisamente hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Amén. Y Cristo es el que tiene la esposa, es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Amén. Juan, hermano, hermana, no era el esposo, era el amigo del esposo y estaba contento, gozoso, porque ya el esposo estaba hablando y estaba haciendo un pacto, estaba haciendo un compromiso con la novia, que en este caso es la iglesia del Cordero. Dice, esto, hermano, es maravilloso porque en el tiempo antiguo, cuando el novio elegía a la novia, hacía un trato con los padres y en ese momento hacía ese compromiso de desposar a la novia, a la mujer que tenía que casarse con el esposo, con el novio. Amén. Pero asimismo, amado de Dios, la mujer se tenía que guardar en santidad un determinado tiempo hasta el día de las bodas. Yo quiero que vaya, por favor, al libro de Efesios 5:24. Asimismo, amado de Dios, la iglesia, entre tanto que viene el Cordero o el novio, tiene que guardarse en santidad. Esas eran, hermanos, algunas formas en que se llevaban a cabo las bodas en el Israel antiguo. Amén. Eran las costumbres. Efesios 5:24, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice así: así que, como la iglesia, escuche bien, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te estás dando cuenta, amado de Dios, que pagó un precio por la iglesia, por la novia? Luego dice el 26, para santificarla.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te estás dando cuenta, amado de Dios, que el Señor Jesucristo vino precisamente a prepararse una novia que fuera sin mancha y sin arruga? Así tiene que ser la iglesia. Y tiene que estarse preparando entre tanto que el novio viene. Amén. Él pagó el precio con su preciosa sangre por la novia, para santificarla. Y asimismo, usted y yo tenemos que tratar de vivir en santidad, como lo hablábamos el estudio pasado, de quiénes son los que se van en el arrebatamiento. Amén. Hay ciertos requisitos que la novia tiene que cumplir. Yo quiero que vaya usted, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 15. Es maravillosa la palabra del Señor, porque nos va dando luz, dando sabiduría, dando entendimiento, en donde usted y yo tenemos que gozarnos y alegrarnos, pero sobre todo vivir como la palabra de Dios lo ordena. Lo tenemos 14, 15, Juan dice: si me amáis, ponga mucha atención, si me amáis, él le habla a la iglesia, a la esposa, a la novia, guardad mis mandamientos. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí vamos a ver dos cosas. Primero, Cristo le habla a la iglesia que si la novia ama al novio, tiene que guardar los mandamientos que Él dejó. Porque Él nos dejó ciertos requerimientos, ciertos mandamientos, cierta forma de vivir, entre tanto que el esposo regresaba. Y Él dijo: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, que es el Espíritu Santo. Él nos dejó el Espíritu Santo para que podamos vivir en santidad y para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y estemos preparados para cuando el esposo regrese. Amén. Es pues el Espíritu Santo el sello de la promesa de ese desposorio. En la antigüedad, hermano, se hacía ese trato. Se desposaba a la novia y se le tenía en un lugar de preparación, de santidad, de cuidado. Amén. Y el sello de la promesa de ese desposorio es el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos ha apartado para el esposo. Vaya por favor a Romanos 9:25. Y aquí vamos a ver un poquito acerca de ese privilegio que tiene ahora la iglesia de ser la novia del Cordero, que será la esposa del Cordero. Amén. Porque yo le decía, hay mucha controversia, mucha discusión de que si es Israel la esposa, la novia. Fíjese que dice Romanos 9:25, ¿lo tenemos? Dice así, vamos a leerlo. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén. Como yo le decía hace rato, no me quiero meter mucho en discusión, pero realmente, amado de Dios, nosotros no estábamos, ahora sí que, considerados para ser la novia del Cordero. Pero por cuanto Israel desobedeció a la palabra de Dios, se apartó de Dios, y lo dice la palabra del Señor ahí en Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Él, en el plan de salvación de Dios, le dio la entrada a los gentiles para que pudiéramos ser
parte del olivo natural. Somos injertados en el olivo silvestre. Pero lo importante, quiero que usted reconozca aquí que no éramos pueblo y ahora somos pueblo, que no éramos la amada y que ahora somos la amada. Amén. Le decía yo que en la antigüedad, en las bodas judías, también el pacto del compromiso de las bodas se sellaba con una copa de vino cuando se desposaba a la joven, a la virgen. Amén. Y fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con sus discípulos en la última cena. Vaya por favor al libro de Mateo 26 y en el capítulo 27. Mire qué hermoso es esto, porque a veces no lo vemos, leemos, pero no le entendemos las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estaba aquí en la tierra con sus discípulos. Él ya estaba actuando como el novio que desposaba a la iglesia. Mire, ya lo tenemos por ahí. Dice Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Se está dando cuenta? Ahí estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo un nuevo pacto. Amén. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados, la santificación de la iglesia, de la novia. Lea el 26, 29. Dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Estaba hablando ahí en un sentido espiritual de la novia, la cual iba a casarse con el Cordero, que iba a tener esta unión con nuestro Señor Jesucristo inmediatamente después del arrebatamiento. Amén. Entonces, pues, nuestro Señor Jesucristo selló ese pacto con esta copa de vino y dijo que lo volvería a beber hasta que fuera consumada la unión de su iglesia en el reino de Dios, en las bodas del Cordero. Amén. Y el esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, se fue a preparar un lugar para la esposa. Después de esa última cena, porque fue la última cena, nuestro Señor Jesucristo se fue, subió al cielo a preparar un lugar especial en el reino de los cielos, como se hacía literalmente en la tradición judía de las bodas. El esposo, durante el tiempo del desposorio, el tiempo del desposorio es el tiempo que duraba desde el compromiso, del día del compromiso, del pacto, hasta el día de la celebración de la boda. Amén. Entonces, hermano, en la tradición judía, el esposo durante ese tiempo preparaba un lugar especial para su esposa, donde iba a vivir juntamente con la esposa. Vaya por favor al Evangelio de Juan 14:1. Damos gloria al Señor. Juan 14:1. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor, por favor. Lo tenemos. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Se está dando cuenta? Ahí el Señor Jesucristo estaba actuando como un verdadero esposo, un verdadero varón que estaba teniendo esa responsabilidad con la novia, con la que iba a ser la esposa.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. ¿Se da cuenta? Ese es el arrebatamiento. Iba a venir el esposo por la iglesia y os tomaré a mí mismo, dice la palabra. Qué maravillosa palabra. Y yo me gozo, amado hermano, amada hermana, porque Dios nos ha dado este entendimiento para poder entender y ver que nosotros somos privilegiados, y por eso usted tiene que cuidar esa salvación tan grande que Dios le ha regalado. Vamos a continuar leyendo. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Era lo que hacía un verdadero esposo. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. Entonces, amado hermano, amada hermana, entre tanto que el esposo venía, la novia tenía que pasar por un tiempo de preparación. El esposo se había ido para preparar ese lugar, esa casa, ese lugar especial para que pudieran estar el esposo y la esposa, el novio y la novia. Amén. Pero también la novia tenía que entrar en un tiempo de preparación. Recuerde que hace unos días hablamos de ese tema. Vaya usted por favor al libro del Evangelio según Mateo 25:5. Mateo 25:5, por favor. Y ese desposorio, amado de Dios, pues casi ha durado un poquito más de 2000 años, o más o menos por ahí 2000 años. Amén. Lo tenemos, Mateo 25:5, dice así: y tardándose el esposo, mucha gente dice, Cristo dicen que viene y nunca viene, no viene el esposo. No, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Se acuerda, amado de Dios, que si usted ha estado siguiendo estos mensajes que hemos compartido, también hablamos que usted tenía que estar llenando su lámpara de aceite? Es porque, hermano, tenemos que prepararnos como iglesia para la venida del Señor y para las bodas del Cordero. Amén. Dios no tiene casualidades. Fíjese, durante esta cuarentena hemos estado hablando estos temas de preparación para la iglesia. Amén. Así es que nadie va a poder decir, hermano, es que el pastor no nos advirtió, no nos dijo que nos preparáramos porque el esposo venía. Vamos a seguir leyendo. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Amado de Dios, esto que está pasando, terremotos, temblores, hambres, pestes, esa famosa plaga de la langosta allí en África. Amado de Dios, son clamores que el Señor está enviando para que las iglesias se despierten, la iglesia despierte y entienda que ya el esposo está aquí. Mire que dice, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mire, arreglaron sus lámparas. Es que tienen que estar preparadas las vírgenes para recibir al esposo. Tiene que estar preparada la iglesia para recibir al esposo. Y acuérdese que dice, mire el 25:8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Amado de Dios, para que tu lámpara no se apague y estés preparada como una buena virgen para recibir al esposo, tienes que tener aceite en tu lámpara.
¿Qué es el aceite? La presencia de Dios, la unción de Dios en tu vida. Y eso solamente se va a conseguir, amado de Dios, buscando la presencia de Dios, orando, ayunando, leyendo la palabra, metiéndote al estudio de la palabra y haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Vamos al 25:9, por favor. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Estas vírgenes insensatas tuvieron tiempo para prepararse, mas no quisieron hacerlo porque eran insensatas, descuidadas. Por eso usted, amado de Dios, para poder ser arrebatado, para poder participar como novia en las bodas del Cordero, usted tiene que prepararse diario, continuamente, cada momento, cada día, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus sentimientos, para que no vaya usted a ser dejada fuera de las bodas del Cordero. Vamos a seguir leyendo el 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? A las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire, en la antigüedad, en las costumbres judías, en el pueblo de Israel, así se acostumbraba las bodas en la antigüedad. Las vírgenes, que eran las que estaban preparadas con la novia, estaban esperando al novio, pero tenían que tener sus lámparas porque había una procesión. Amén. Y hermano, tenían que tener ese aceite porque si no, no podían caminar en ese lugar de noche. Amén. Y recuerde que usted y yo somos luz para el mundo. Tenemos que tener ese aceite. Amén. Porque si no, hermano, nos vamos, si usted no tiene ese aceite, nos vamos a quedar. Dios no lo quiera. Vamos a continuar. En ese entonces, hermano, se hacía un ritual de purificación y de lavamiento para la novia, para que estuviera lista para el día de la boda. Era un ritual que se llevaba en la antigüedad, en las bodas físicamente en ese tiempo en Israel, para que también sus vestiduras fueran dignas de una fiesta de bodas. Yo quiero que vaya usted conmigo, por favor, al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Isaías 61:10. Isaías 61:10. Glorifique al Señor entre tanto que busca su cita. Y ese texto en su Biblia lo tenemos. Dice así, si ya lo encontró, léalo conmigo, por favor. Isaías 61:10 dice así: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Mire, hermano, vamos a mirar un poquito acerca de esto que dice aquí. Yo creo, mi amado hermano, mi amada hermana, que todos entendemos que una de las decisiones más importantes en nuestras vidas es con quién nos vamos a casar. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la boda, el casamiento, la unión de el varón y la mujer no es para 1 año, 2 años, sino es para toda la vida. Y es un gozo, mi amado. Si tú ya te casaste, que me estás mirando ahí, tú debes de entender que el día que te casaste, espero que te hayas casado con mucho gozo, con mucha alegría, no a la fuerza, por favor. No porque la novia quizá ya estaba ahí encargando un bebé, no. Sino porque usted había
enamorados de esa mujer o de ese varón. Y usted dijo, no, para mí lo más hermoso va a ser el día de la boda. Y obviamente lo que continúa después de la boda, ¿verdad? Usted sabe a qué hablo. Entonces, amado de Dios, usted se prepara y se alegra. Dice, mire, en gran manera me gozaré, dice, en el Señor. En la boda, hermano, es un gran gozo, una gran alegría, un regocijo. Pero también, hermano, es algo muy especial, de tal modo que usted con tiempo va y ve qué cosas se va a poner. Más las mujeres. Yo conozco a las mujeres. Y yo sé, amado de Dios, que la esposa o la novia va y prepara con el modista o con la costurera o como se le llame, el vestido de novia. Y a veces, hermano, quizá esa preparación dura hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque quiere que sea lo mejor. Igual el esposo, ¿verdad? Entonces, hermano, nos tenemos que estar preparando con esas vestiduras para ese día especial. Las bodas en el Israel antiguo, hermano, tiene mucha similitud con lo que la palabra del Señor dice que sucederá en las bodas del Cordero. Por esto, amado de Dios, es sumamente importante el atavío de los novios. Las vestiduras, cómo se va a vestir el novio, cómo se va a vestir la novia. Y el atavío significa precisamente eso, la vestimenta. Puesto que si no, hermano, si no tenemos vestidos de bodas, no podremos entrar en esa gran celebración. Y mire, vamos a Mateo 22:1. Yo le estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Y si alguno no está de acuerdo ahí con esta palabra, lo lamento mucho, amado de Dios. Pero la palabra no se puede torcer, no se puede esconder, no se puede tergiversar. Mateo 22:1. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Vamos a leer qué dice. Respondiendo Jesús, y tiene un título ahí, yo no sé si su Biblia lo tiene, pero mi Biblia aquí dice parábola de las fiestas de boda. Mire qué dice. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, ponga mucha atención, amado de Dios, las bodas a la verdad están ¿qué? Preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí
sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Te estás dando cuenta, amado de Dios? Tenemos que ser de los escogidos, porque muchos son llamados a las bodas, pero pocos los escogidos. Y como dice aquí en el verso 22:8, las bodas a la verdad ya están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hermano, yo te pido que usted arregle su vida, se ponga a cuentas con el Señor, viva una vida santa, para que podamos ser dignos de entrar en esas bodas que están ya preparadas por el Señor. Amén. Pero tenemos que estar vestidos de acuerdo a esa ocasión. Ninguno, hermano, puede estar delante del Señor Jesucristo en las bodas del Cordero sin estar con sus vestiduras blancas, preparados para las bodas del Cordero. Amén. Yo quiero que vaya usted conmigo al libro de Apocalipsis 19:7. Y aquí vamos a ir entendiendo, hermano, que la iglesia es la novia. Con esto que estamos leyendo, amado de Dios, esto no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la iglesia de Jesucristo. Apocalipsis 19:7. Cuando lo tenga, glorifique el precioso nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a leerlo. Mire que dice Apocalipsis 19:7. Cuán alegre va a ser ese día. Mire, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Te das cuenta cómo, amado de Dios, usted y yo tenemos que prepararnos? Este tiempo es de tiempo de preparación. Tienes que entender que ya el clamor se oye, ya viene el esposo. Prepárate, toma tu lámpara y llénala de aceite. Ponte a cuenta con el Señor. Vive una vida santa, por favor. Dice el 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y para qué? Para las bodas del Cordero. Pero ponga mucha atención lo que dice a continuación. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Número 1. Apocalipsis le habla a la iglesia las cosas que están por suceder. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Juan: ven, sube, escribe lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. No está hablando para el pueblo de Israel, está hablando para la iglesia. Porque dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, los santos somos nosotros. Amén. Porque fuimos santificados por la sangre del Cordero. Váyase por favor a Apocalipsis 21:2 y vamos a ver lo que le estoy hablando. Vamos a entender lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 21:2. Cuando lo tenga, glorifique el nombre maravilloso y hermoso de Jesús de Nazaret. Santo es el Señor. Apocalipsis 21:2, ¿lo tenemos? Dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad. Mire qué dice: la nueva Jerusalén. No la antigua, es la nueva Jerusalén. ¿Descender de dónde? Del cielo. ¿Y quién va a descender del cielo? Pues la que subió primero.
¿En dónde? En el arrebatamiento. ¿Estamos entendiendo? La iglesia subió en el arrebatamiento, se unió con Cristo en las nubes y en un lapso de 7 años, y ahorita lo vamos a estar mirando, 7 años en lo que aquí va a ser la gran tribulación, ahí va a ser un regocijo, las bodas del Cordero. Después dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Estamos viendo? Ya no era la novia, ya era la esposa vestida de santidad, dispuesta para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a su Dios Todopoderoso. Vaya por favor al verso 9, Apocalipsis 21:9, por favor. Dice así en el nombre de Jesús: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, o sea, sube, yo te mostraré la desposada, o sea, la iglesia, la esposa del Cordero. ¿Se está dando cuenta? Entonces, ¿quién es la novia? La iglesia. Es la desposada, y que va a ser la que tenga esas bodas con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, la esposa del Cordero. Lea el 10, por favor. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. El pueblo de Israel no va a ser arrebatado. Quien va a ser arrebatada es la iglesia, los que creyeron y vivieron en santidad para tener parte en las bodas del Cordero. Por eso dice así, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mira, amado de Dios, yo te pido en el nombre del Señor, no tomes en poco esta palabra que estás escuchando hoy. Yo quiero decirte que yo estuve orando durante 2-3 días para que el Señor me diera este entendimiento y me revelara esto, para que usted y yo entendiéramos cuál hermoso y cuál valioso es ser la esposa del Cordero. No te imaginas, amado de Dios, la importancia que tiene ser la novia del Cordero, la que va a casarse. Amén. Entonces, amado de Dios, las bodas del Cordero serán como nuestra gran graduación de haber creído en el Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Es ese momento que es algo glorioso que no se puede comparar con nada. Amén. Será algo que no tiene comparación, un evento lleno de gozo, de alegría, de regocijo, incomparable. Mira, amado de Dios, recordemos cuándo fue el primer milagro que hizo el Señor. Yo te lo pregunto ahí en casita, si tú te acuerdas, ¿cuál fue el primer milagro? ¿Dónde lo hizo? En unas bodas, en las bodas de Caná. ¿Te acuerdas? Y allí fue, hermano, en una boda cuando nuestro Señor Jesucristo hizo su primer milagro. Y la novia verá al esposo en unas bodas también, las cuales son las bodas del Cordero. Vaya usted conmigo, por favor, al Evangelio de Juan 2:1. Evangelio de Juan 2:1. Y cuando lo tenga, glorifique el maravilloso nombre del Señor Jesús. Este tema es hermoso, maravilloso,
porque nos da esa luz, ese entendimiento para que nos impulse a seguir santificándonos, limpiándonos, viviendo en armonía, en amor, como Cristo lo mandó. Juan 2:1, ¿lo tenemos? Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí vamos a detenernos un poquito. Mira, amado de Dios, dice la palabra de Dios que cuando estemos en esas bodas, el mismo Señor va a servir a las mesas. Hace rato leíamos que el Señor no iba a tomar ya más el vino hasta que lo bebiera nuevamente en las bodas del Cordero, en el reino de Dios. Pero fíjese, hermano, que aquí en esta boda de Caná ya no tenían vino. Pero sin embargo Jesús obedeció a su mamá y dijo: yo voy a ser obediente. Amén. Y convirtió el agua en vino. Vamos a seguir leyendo. Porque, hermano, el vino era el gozo en una boda. Era lo que alegraba la boda. Mire, dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Usted y yo, amado de Dios, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 6: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y se llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fíjese, ahí fue el primer milagro. Pero Jesús, amado de Dios, hizo el mejor vino y lo dejó para el final. Así, amado de Dios, va a ser ese momento tan glorioso que la iglesia, después de haber pasado tribulaciones, no la gran tribulación, tribulaciones, pruebas, luchas, va a ser coronada en ese momento de tener esa gran boda con el Cordero de Dios. Amén. Ese fue su primer milagro, y en esas bodas nos encontraremos con el amado. Ese día, hermano, exacto del arrebatamiento, no lo sabemos cuándo va a ser. Por lo tanto, tampoco sabemos cuándo va a ser las bodas del Cordero, puesto que inmediatamente después del arrebatamiento serán las bodas del Cordero. Lo que debemos, hermano, usted y yo asegurar es que, así como en la antigüedad las bodas duraban 7 días, y así serán las bodas del Cordero, estemos usted y yo en esas bodas. Vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué le digo que en la antigüedad duraban 7 días? Lo que le estoy hablando, que durante esa semana que le llaman de Daniel, esos 7 años de la gran tribulación, nosotros estaremos ahí en las bodas del Cordero. Vaya por favor al libro de Jueces 14:1. Ya vamos a ir terminando, amado de Dios, ya vamos terminando.
solamente le pido que no se distraiga y ponga atención, porque este es un tema muy, muy importante para su vida, porque tiene que estar preparado para poder entrar, ser arrebatado y entrar en las bodas del Cordero. Amén. Jueces 14:1, por favor. ¿Lo tenemos? Si ya lo tiene, glorifique el nombre maravilloso de Jesús el Señor. Dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Es decir, ve, pide la mano porque me quiero casar con ella. Lea el 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Váyase al 14:10, por favor. Dice así: vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, se casó, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma. Y si en los 7 días, ponga atención, si en los 7 días del banquete, o sea, de las bodas, me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Váyase al 15, por favor. 14:15. Dice así: al 7º día, o sea, al final de las bodas, dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Pásese al 17, por favor, porque lo que quiero que usted vea es cuántos días duraban las bodas en ese entonces. Y dice el 17: y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, o sea que fue la boda de Sansón con esa mujer. Mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. ¿Te estás dando cuenta, amado de Dios, cuántos días duraban las bodas en ese entonces? Y si usted se va a investigar la historia judía, así ahí lo va a encontrar. Entonces, amado de Dios, ¿será que en esa semana de la cual habla Daniel, la semana 70, que será de 7 años, en esos 7 años sucederá que vendrá ese falso profeta que habla la palabra de Dios, y será la gran tribulación aquí en la tierra? En ese mismo tiempo de 7 años, nosotros, la iglesia del Cordero, la novia del Cordero, estaremos ahí en el cielo celebrando las bodas del Cordero, porque ahí va a haber gozo y aquí va a haber clamor, va a haber desesperación, va a haber sufrimiento. Después de esos 7 años, la iglesia va a descender como ya la esposa legítima del Cordero. Va a descender a esta tierra, y a ese acontecimiento, cuando la iglesia con nuestro Señor Jesucristo descienda a esta tierra y nuestro Señor Jesucristo pose sus pies en el monte de las olivas, será realmente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No confundamos. No podemos pensar que el arrebatamiento es la segunda venida. No. Amén. Son 2 tiempos diferentes, 2 acontecimientos diferentes. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo venga con él y todos sus santos, como le dice en Zacarías,
va a ser cuando destruyamos, o va a ser que destruya al Señor en esa gran guerra que va a haber. Va a destruir a ese falso profeta. Vaya usted al libro, a la segunda carta, segunda carta a los Tesalonicenses 2:8. Y con esto vamos a terminar. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y en el verso 8, por favor. Amén. Espero que usted haya comprendido esto. Si usted no comprende, hermano, pues estamos en disposición para que usted nos pregunte, para que usted nos comente y podamos aclararle más este acontecimiento. Pero lo importante es que usted se prepare para poder entrar en esas bodas y ser parte de la novia, de la esposa del Cordero. Tenemos Tesalonicenses 2:8. Dice así: y entonces, ponga atención, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Te das cuenta? Cuando aquí ya estuvo actuando ese hombre de pecado, ya estuvo actuando y engañando al pueblo santo, al pueblo de Israel, porque desafortunadamente el pueblo de Israel sí pasará la gran tribulación. Entonces, cuando vengamos con el Señor dice aquí la palabra que va a destruir a ese hombre, lo va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Y a partir de su segunda venida, de ahí, de ese tiempo, comenzará el reinado milenial. Que ese es otro tema que después, si Dios permite, estaremos hablando de él. Amén. Entonces, amado de Dios, con esto quiero que usted entienda y sobre todo crea. ¿Para qué? Para que se prepare, para que disponga su corazón, que se atavíe de buenas obras. Amén. Para que esté preparado para las bodas del Cordero. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Ahí donde estás, amado de Dios, cierra tus ojos, inclina tu rostro un momento y dile: Padre Santo, Padre bueno, yo he creído en tu palabra. He creído, Señor, que tú eres el Cordero de Dios. Y yo he creído, Señor, que tú has venido a prepararme para ser parte de esas bodas, para ser parte de la novia que lleve a cabo, Señor, esa fiesta grandiosa, cuando usted venga por su iglesia a levantar. Permíteme, Señor, andar en santidad, en rectitud, en novedad de vida. Permítame, Señor, que con su Espíritu Santo sea yo guiado a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos, Señor, para caminar y estar firmes, porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos a estar en pie. Y si resbalamos y si tropezamos, ayúdanos a levantarnos, Señor. Porque es usted y solo usted el que nos puede ayudar. Porque su palabra dice: si usted con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos, Señor. Ayuda a los jóvenes. Ayuda a los niños. Ayuda a aquellos que están cansados, que están desanimados, que quizás se están apartando de ti, se están enfriando, Señor, porque el espíritu del temor está viniendo sobre sus vidas. Espíritu de confusión, de incertidumbre, Señor. Atamos todos esos espíritus que están viniendo, Señor, por boca de falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Y declaramos, Señor, que usted
nos sostendrá firmes hasta el día de su venida. Derrama, Señor, sobre nosotros tu Espíritu Santo. Úngenos con tu Espíritu para que podamos ver y entender su palabra, su buena voluntad, Señor. Gracias te doy por tu iglesia, porque estás despertando a los valientes. Estás despertando a los guerreros, a las guerreras, para orar, para ayunar, para poder compartir, Señor, con denuedo y poder tu palabra, tu evangelio, Señor. Gracias te damos en esta hermosa noche, Señor. Y te pedimos, Padre, que ayudes a todos aquellos que están, Señor, en desánimo, que están enfermos, que están en una cama de hospital. Toma, Señor, sus vidas y ayúdales a humillarse delante de tu presencia para que ellos puedan alcanzar salvación y vida eterna. Ayuda a todo aquel que está pasando por esta tribulación de este famoso virus, Señor. Sabemos, Padre, que usted no ha perdido una sola batalla y vencerá. Y nosotros venceremos porque usted está con nosotros. Ninguna cosa creada nos podrá apartarnos de tu amor, Señor. Guarda a sí mismo, a tu iglesia, a los doctores, a las enfermeras, papá, a todos aquellos que están trabajando en la salud. Cúbrelos con tu poder, Señor. Y hoy te pido, Señor, por la paz de Jerusalén, por el pueblo amado, por tu pueblo, Señor, el cual tú escogiste para darle vida eterna. Y que por tu plan, Señor, plan de salvación, permitiste que ellos fueran hechos a un lado, entre tanto que entra la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo, como lo dice tu palabra. Yo te pido por ese pueblo amado, bendícelos, Señor, levántalos, ve preparando sus corazones para que ellos se vuelvan a ti en el día de la redención. Gracias te damos, Padre, por tu hermosa palabra en esta noche. Gracias. Bendice a todos mis hermanos de casa de oración y a todos aquellos que no son de casa de oración, pero que están mirando este video. Bendícelos, bendice su casa, su mesa. Que no falte el pan de cada día, el trabajo en sus familias, en sus vidas, Señor. Yo declaro bendición de lo alto para ti, hermano, que estás mirando este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado de Dios, amado hermano. Nos vemos el día domingo por la mañana. Yo te pido también que compartas este video. También se va a subir a YouTube. Compártelo. Amén. Si tienes necesidad, haznos llegar tu necesidad y vamos a estar orando por tu necesidad. Recuerde, estamos orando y ayunando todos los días en una cadena de oración por todas las necesidades y para que el Señor tenga misericordia de esta tierra. Amén. Dios los bendiga, amado hermano, amada hermana, que el Señor te guarde.